Y yo salí y por molestar a mis amigos que estábamos cuadrando todo lo de la gira que iba a ser en unos meses, les dije como, saluden al nuevo protagonista de Netflix, pero, o sea, se los juro que yo lo hice molestando, o sea, era como, obviamente yo quería ganármelo, pero era como una frase que uno dice como, pues sí, ay sí, hola, salúdenlo. Y ya, todo siguió normal, como a los 8 días me dicen como, me llama mi manager y me dice como, tienes callback para el protagonista. Y yo, ¿qué? No puede ser, ¿cómo así? Me alegra mucho, estoy muy emocionado de estar acá, yo soy Emanuel Restrepo. Soy actor y en este momento están pasando la serie La Primera Vez por Netflix, una serie que protagonizo con mi personaje Camilo Granados. Yo me intereso en la actuación desde los 7 años. Yo empecé a estudiar cuando tenía 7 años porque mi mamá y mis papás pues me metieron a estudiar teatro en un grupo como de beneficiarios de la empresa donde trabajaba mi mamá. Ella trabajaba en empresas públicas de Medellín y había un grupo de teatro y un día fue una obra y dije como, ay, qué rico, estaba súper chiquito, pero dije como, ay, qué rico, yo quiero estar en esa obra. Y me metí a ese grupo, que era un convenio con este grupo de beneficiarios de empresas públicas de Medellín, junto al Teatro Popular de Medellín. Y ahí es como el primer momento, el primer lugar que yo conozco el teatro. Y de ahí para adelante, pues como que viene todo un camino en el que me enamoro completamente de eso. Y empiezo a estudiar, estudio seguido hasta que me gradúo del colegio. Y cuando me gradúo del colegio digo como, esto es lo que quiero hacer. Mis papás me apoyan y me vengo para Bogotá cuando tenía 16 años y empiezo a estudiar en el Teatro Libre. Y ya, como que digamos que ese es como todo el inicio. Pues es que yo amo mucho Bogotá, a mí me gusta mucho. Justo el otro día me hicieron una entrevista, dije que amaba Bogotá y los países se me vinieron encima y me están odiando, aunque yo amo, o sea, es decir, amo Bogotá, pero tengo un cariño enorme también por Medellín, o sea, ya nací y viví 16 años de mi vida. Sin embargo, siento que Bogotá me ha tratado muy bien. Bogotá ha sido una buena ciudad conmigo, con todos los problemas que puede tener una ciudad capital como estas, pero a mí me fue muy bien. Obviamente es un camino muy duro, obviamente fue difícil, lloré mucho, fue súper complicado como ese primer arranque, esos primeros años de estar acá. Yo siento que, y lo he hablado muchas veces, como que creo que uno toma esas decisiones tan grandes en su vida por una ingenuidad muy grande. Yo creo que cuando yo a los 16 años dije, me voy a ir a Bogotá, yo no sabía lo que me iba a enfrentar y creo que por eso uno toma una decisión de esas, como que tal vez hoy en día yo diría como, no, yo no me voy a ir a otro país o yo no me voy a ir a otra ciudad, yo ya tengo todo un montón de cosas acá establecidas y creo que esa decisión tuvo mucho que ver con la ingenuidad y con el no saber. Entonces sí fue duro, sí fue difícil, hubo muchos momentos muy complicados, obviamente a mis papás también no eran una familia pues como de muchas posibilidades, entonces aunque estuve bien y obviamente tuve como todos los pues las capacidades para estar acá, igual no era como una vida como que yo era, no, la pasé delicioso y salía a rumba y comía en todos los restaurantes, ¿no? Fue re duro, me tocaba rebuscármelo un montón, había días más duros, como que aprendí a cocinar acá, aprendí a defenderme por mí solo y eso siempre va a ser difícil y complicado. Sin embargo, en un contexto en el que pues, Bogotá me ofrecía muchos recursos y muchas posibilidades, entonces también le agradezco mucho. Yo me acuerdo que cuando uno estudia en el Libre, pues hay un mito ahí en el Libre y no tan mito, pues como que en el Libre no les gustaba mucho que uno hiciera televisión y a las generaciones anteriores siempre decían como no se puede hacer televisión. A mí nunca me lo prohibieron explícitamente, pero sí había como un raye ahí con la televisión y yo estando estudiando en el Libre decía como no, yo no voy a hacer tele, yo vivo del teatro y me encanta el teatro y amo el teatro ha sido mi casa, aún hoy sigue siendo mi casa, estamos de hecho acá en este teatro que me ha recibido para este último montaje y me ha cautivado desde siempre, desde que te contaba que tenía 7 años, entonces lo he estudiado mucho, de hecho mi título es maestro en arte dramático, entonces eso me ha permitido pues recorrer muchos escenarios y muchos terrenos en los que antes de llegar a este punto en el que estoy, en el que la gente, lo que tú dices, reconoce al actor de La Primera Vez, pues o sea, he trabajado mucho más en muchas otras cosas. He dado clases también y sigo dando clases, tengo un colectivo con mi mejor amiga que se llama Alejandra Chamorro, que se llama Círculo Colectivo, en el que hacemos montajes, en el que damos clases, en el que tenemos talleres, entonces son muchos años y pues no, acá me quedaría y nada, mucha pena, yo soy penoso, entonces no me gusta como hablar como halagar de los que he hecho, pero sí, ha habido muchas cosas que he hecho con gusto, otras que me ha tocado hacer, fui profesor también, me acuerdo en el Transmilenio como para unos cursos de la gente que era infractora, los infractores que la policía ponía como esas infracciones, yo daba clases de improvisación, entonces eran unas carpas
como en las estaciones de Transmilenio llegaba gente de todo tipo y les hacíamos clases de impro como para tratar de como de trabajar esa penalidad desde otros lugares de la pedagogía. Entonces, bueno, sí, ha habido de todo, he hecho muchas cosas. Pues mi primer proyecto fue este que mencionas, que es Yo Soy Frankie para Nickelodeon. Ese fue como mi bienvenida al mundo audiovisual. Me había graduado hace muy poquito del Teatro Libre y había hecho como un par de cosas capitulares cuando existía Mujeres al Límite. Hice como 1 o 2. Hice un extra por allá en El Capo en una de esas primeras temporadas, pero digamos que mi primer proyecto grande fue Yo Soy Frankie. Y fue, para mí siempre Frankie ha representado como una escuela enorme. Fue como, yo había estudiado teatro y de hecho esto que te contaba, como que había una riña con la televisión, entonces yo no sabía, o sea, si ponía la cámara acá yo me podía parar así y no sabía, o sea, la televisión y en general los medios audiovisuales también tienen toda una forma de hacerse y también tienen toda una metodología que también hay que aprender y que hoy en día, por ejemplo, se lo reclamo mucho como a esa carrera en la que estudié, aunque pues el enfoque obviamente desde el principio era teatro. Entonces, Yo Soy Frankie y trabajar en Televideo, que era la productora que hacía esta producción para Nickelodeon, pues se convirtió en una escuela enorme, el lugar donde conocí grandes amigos, Martín Barba, Alejandra Chamorro, que es hoy mi mejor amiga, que la conocí desde ese proyecto. Se convirtió como en ese nicho y en ese hogar donde yo descubrí este mundo y donde aprendí mucho y donde la pasé muy rico. Después de eso también, lo contaba hace poquito, es como Yo Soy Frankie y uno dice como listo, ya la logré, que pasa mucho, es como, ay, aquí fue, ya de aquí, mejor dicho, el cielo. Y vinieron 5 años, 7 años de no hacer absolutamente nada, fue como, no vino ningún proyecto audiovisual, entonces, bueno, de ahí también vienen todas las crisis, todos los fracasos que uno dice como, madre, ¿qué más hago? Y ya después vienen otros proyectos. Para Canal Capital también trabajé con 2 series, una que se llama Cómo sobreviví al 2020 y otra más que se llama Las Pasantes. También trabajé para enfermeras el año pasado en RCN. Y no sé si se me olvida algo, espero que no. Y ya, bueno, como que después de la pandemia también lo que pasa es que como que detuvo mucho todo y hubo como un stand-by muy grande. Y justo después de la pandemia todo se empezó a reactivar, ahí es que llega esta época en la que hice enfermeras, y después de eso como que viene todo este boom con la primera. Se siente muy feliz, pues se siente muy emocionante, se siente muy feliz, no sé, o sea, yo estoy muy feliz de esa oportunidad que me da la vida. Pues yo creo que definitivamente siento que en esta carrera hay una mezcla muy grande de talento, trabajo duro, pero también hay una gran parte de suerte, como que lo que tú dices, siento que muchos actores y muchas actrices estarían soñando también con esta oportunidad y en esta vez me tocó a mí. Entonces, al principio yo como que no me la creía ni la dimensionaba, yo siento que en ese primer momento cuando me dicen como listo, eres el protagonista, yo decía como no, es muy raro, esto no es de verdad, o sea, y mucho tiempo estuve durante las primeras semanas de grabación, yo era como, ¿es de verdad? Como que obviamente yo sabía que era verdad, creo que es un video que solamente pasa en la mente de uno, pero era como, yo todos los días decía como no, hoy me van a decir que no, o mañana me van a echar, o me van a decir que esto es mentira. No sé, siempre había como un complejo ahí de que no estaba pasando, porque de verdad siento que es muy grande, es un sueño muy grande y que me hace muy, muy feliz, me hace sentir muy orgulloso, y al mismo tiempo, pues también a veces abruma y también es como, uy, yo no dimensionaba que esto iba a pasar, también digo como, ¿qué es todo esto? Y a veces me sorprendo de lo que pasa. Sí, yo como que quisiera traer más a la tierra y dejar de endiosar tanto como yo siento que hemos endiosado mucho todo el tiempo a las figuras públicas que nos rodean, y siento que hay veces también hay esas emociones, como hay felicidad, pero en la felicidad también hay veces hay cosas que digo como, hay días que yo digo como, Dios mío, yo no tengo cómo responder todos estos mensajes, o yo no sé cómo responder a la gente que me pide la foto en una calle, como que nadie una foto en la calle, como que nadie me enseñó a hacer eso. Entonces, aprendiendo mucho también y valorando mucho lo que tengo, es una mezcla de muchas cosas, como que todos los días es una montaña rusa de emociones, pero la sensación y la emoción general es felicidad. Creo que ahí es una consecución de mucho trabajo hecho, de querer muchas veces esto que está pasando. La historia es la siguiente. Yo tenía una gira armada con unos amigos, una gira de improvisación por Europa,
Y un día yo salí a hacer un show que hago con unos amigos improvisadores que se llama Improbando. Y una noche salí, eso era un miércoles, y en la noche salí y me escribió mi manager como tienes un casting mañana. Esto, digamos que está dentro del terreno de la normalidad, así funciona mucho. Es como tienes un casting mañana, tiene que ser como es presencial, pero de manera virtual, pues como que es en vivo virtualmente. Entonces yo tenía muy poco tiempo para prepararlo y decía que para el prota. Sin embargo, muchas veces pasa y es normal que a ti te castean para un personaje, pero no es para ese, sino como que solamente te quieren ver. Y en mi inseguridad y en esta cosa yo decía como no, pues no debe ser para el protagonista, debe ser para otro personaje, que me van a estar casteando a mí para el prota de una serie de Netflix. Y me acuerdo que igual yo me asusté, pues era igual es Netflix, como que yo decía, Dios, tengo que cuadrar este casting, tengo que prepararlo. Mi mejor amiga con su pareja de ese entonces me ayudaron, Alejandra y Víctor. Entonces al otro día me acuerdo que madrugué muchísimo como a estudiarlo, ellos me ayudaron como a estudiarlo, como listo, esto cómo va, por dónde va, yo igual no entendía mucho, el casting era bien particular y no lo entendía muy bien, yo no sabía de qué iba. Y más tardecito en la mañana ya tuve como esta cita virtual, yo hice el casting, yo me sentí bien, pero igual pues es que es muy raro, es muy raro los procesos de casting. Y yo salí y por molestar a mis amigos que estábamos cuadrando todo lo de la gira que iba a ser en unos meses, les dije como, saluden al nuevo protagonista de Netflix, pero, o sea, se los juro que yo lo hice molestando, o sea, era como, obviamente yo quería ganármelo, pero era como una frase que uno dice como, pues sí, ay sí, hola, salúdenlo. Y ya, todo siguió normal, como a los 8 días me dicen como, me llama mi manager y me dice como, tienes callback para el protagonista. Y yo, ¿qué? No puede ser, ¿cómo así? Ya tenía la gira cuadrada y me dice, y esto parece que va en serio. Y sí, te toca cancelar esa gira. Y yo, no, primero hagamos el callback. Y en ese callback, esto no lo he contado porque no me acordaba, en ese callback yo no llegué. Porque yo estaba grabando mi primer película justo por esos días, una película que se llama Malta, con Natalia Santa. Y el callback era como a las 6 de la tarde. Y yo terminé un rodaje en el sur de Bogotá muy tarde. Y cuando eran las 6 de la tarde yo iba en la 30 en un trancón y Alejandro, mi manager, me llamaban de la castinera que se llama Happy Casting, como oye, ya, estás el casting, yo en un carro, yo decía como, estoy en un carro, hago el casting desde acá. Eso fue muy estresante, ese recorrido por la 30, a mí me dio gastritis, me dio todo y me faltaba mucho para llegar. El caso es que yo no logro hacer el casting y me estaban esperando los 2 directores y todos los actores. Entonces fue como reestresante, al final me dicen como no, que te lo hacen mañana a primera hora. Y yo como no, pues ya con esa bienvenida que me van a contratar, o sea, les quedé mal, reunieron a todo un montón de gente para hacer un casting a un chinito que no llegó, que no lo conoce nadie, obviamente no van a contratar. No importa, al otro día madrugo al callback, cagado del susto, y me conecto y está Mateo Stivelberg, que yo no había trabajado con él, pero yo sabía quién era y lo admiro mucho y para ese momento era como, uy, Dios mío, qué susto. Está Francisca Esteves, que tampoco había trabajado con ella, pero la conocía y sabía quién era, y estaban otros actores, pero estaban como en camaritas más pequeñas. Y yo pidiéndoles perdón, yo como, oigan, no, perdón, llegué tarde, no, ya, todo bien, hagamos el casting. Yo lo hago, muy nervioso. Francisca fue muy bella porque siempre, eso lo conté hace poquito, es como que yo prendo la cámara y ella está así como sonriente mirándome y fue muy lindo hacer el casting con ella. Eran 2 escenas muy largas, los hice, todo bien. Yo me voy del casting virtual y a los 2 días yo en ese momento estaba trabajando para una campaña de una cervecería acá en Bogotá, haciendo shows de impro en las cervecerías, y en una noche de esas me llama un manager y me dice como, ya, eres tú, pero no habíamos firmado contrato. Entonces yo era como saltando, pero yo no sabía si sí, si no, era como, fue una sensación demasiado angustiante, y así estuve mucho tiempo, porque uno se demora mucho en firmar contrato, en que sí, en que no, en que ya vamos a cuadrar más cosas, pero digamos que esa es la historia. Perdón si la hice muy larga. Así fue.